La estabilidad del continente americano se encuentra en un punto de inflexión. Mientras usted ve este programa, las piezas de un tablero de ajedrez geopolítico se mueven entre Washington y Ciudad de México, con implicaciones que podrían cambiar la soberanía regional para siempre. Hoy, en esta cobertura especial, desglosamos documentos exclusivos, desde la nueva estrategia antidrogas de la Casa Blanca hasta las acusaciones federales que amenazan con sacudir la estructura de poder en México. Además, la verdad sobre la crisis energética en Cuba que el régimen intenta ocultar. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Vamos a la información. Iniciamos con una noticia que ha generado ondas de choque en el Palacio Nacional de México. El fiscal general de los Estados Unidos ha confirmado que el Departamento de Justicia prevé una nueva ola de acusaciones formales contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico. No estamos hablando de casos aislados. Según las fuentes oficiales, estas investigaciones apuntan a una red de protección que ha permitido el flujo de fentanilo hacia el norte. La cita del fiscal es clara y contundente. La justicia estadounidense no se detendrá en la frontera cuando la seguridad de nuestros ciudadanos está comprometida por la corrupción transnacional. Esto coloca al gobierno de México en una posición defensiva. Mientras la administración estadounidense comienza a tratar la crisis de las drogas no como un problema de salud pública, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional. Veamos qué sucede, lo mantendremos informado. Entramos ahora en el punto de mayor fricción diplomática de la década. A fecha de hoy, la realidad jurídica ha cambiado. Los Estados Unidos ya han formalizado la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO. Y esta no es una etiqueta simbólica, es una herramienta de guerra económica y operativa que cambia las reglas del juego. Bajo este nuevo estatus, la Casa Blanca ha desplegado una estrategia de 4 puntos que está redefiniendo la frontera. Primero, congelamiento total de activos. Ya no se busca solo el dinero del narco, sino cualquier cuenta o propiedad de terceros que facilite logística, bajo leyes antiterroristas. Segundo, persecución extraterritorial, la capacidad de capturar objetivos fuera del suelo estadounidense con un marco legal mucho más agresivo. 3. Vigilancia de grado militar, el uso de tecnología de inteligencia que antes estaba reservada para teatros de guerra en Medio Oriente. Y 4. Presión sobre la soberanía, el condicionamiento total de la ayuda económica a México, exigiendo resultados medibles en la neutralización de estas células. La zarina antidrogas ha sido enfática. Con los cárteles bajo la lupa del terrorismo, el margen de maniobra para la diplomacia tradicional se ha agotado. Estamos ante un despliegue de fuerza que busca, en palabras de Washington, extirpar la amenaza antes de que comprometa irreversiblemente la seguridad nacional de la Unión. La pregunta que queda en el aire es ¿hasta dónde llegará la administración Trump para hacer cumplir esta designación en territorio extranjero? Para profundizar sobre la nueva estrategia nacional antidrogas, nos acompaña el doctor Raúl Tortolero, quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Acaba de emitirse este documento de parte del gobierno de los Estados Unidos. Es la Estrategia Nacional de Control Antidrogas. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Porque sabemos que hicieron un comunicado en relación a este nuevo documento, sobre todo señalando muy puntualmente cuáles son los elementos que conforman este documento y por qué es una estrategia integral y que de cierta manera pues obliga al gobierno mexicano a tener que formar parte de esta estrategia de Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un documento que va a cambiar realmente la relación, va a replantear la relación entre Estados Unidos y México porque no puede seguir las cosas como han estado en los últimos años. Es decir, esta estrategia antidrogas, por tener un referente previo en Estados Unidos, se diferencia mucho de la de Ronald Reagan, por ejemplo,
que en su momento básicamente tenía una visión anti-adicción, ¿no? Era just say no, solo di no, una cuestión de enfocarse en el consumidor, en que dijera que no, por cuestiones como morales, bueno, y de salud. Él lo hacía Nancy Reagan, la esposa, la entonces esposa del presidente de Estados Unidos, y respecto de los países productores o distribuidores o que ponían la mercancía de alguna manera, pasaba la mercancía por sus territorios hasta llegar a Estados Unidos, que pues básicamente era América Latina. Había un enfoque como de apoyo para los gobiernos y de castigo a los criminales que traficaran, y básicamente eso era todo, pero no había tantas agencias, tantos estudios como ahora se están haciendo, digamos, que intervengan. Ahora está todo el gobierno metido, todo el gobierno de Estados Unidos metido ahí, o sea, involucra la educación, involucra la salud, involucra la seguridad nacional, involucra el ejército, involucra la inteligencia artificial, involucra, bueno, muchísimas áreas, sería largo mencionar todas las áreas que está involucrando. Es una estrategia transversal, integral de Estados Unidos, y además es muy diferente el enfoque, por ejemplo, para seguir con este contraste con la época de Ronald Reagan. Aquí es un enfoque antiterrorista, es un enfoque de guerra. Se está pensando de alguna manera en la droga, sobre todo señaladamente en el fentanilo, aunque también en las metanfetaminas, que son juntas lo que más daño causa a Estados Unidos. El fentanilo llegó a dejar en algunos conteos 300,000 muertos al año, eh, sobre todo de jóvenes, muy lamentable. Es una guerra, digamos, de devastación masiva, así lo clasifican, ¿no? Sustancias de destrucción masiva, es decir, guerra química, ¿no? Por decirlo de una manera, pero no en el sentido tradicional del término, sino a través de la droga, cómo se mina a la juventud, o cómo se mina se diezma a la población estadounidense, cosa que es muy, muy grave. Entonces es un enfoque en el que tampoco se trata ya solamente de la prevención, abarca muchas cosas esta estrategia, pero digamos el carácter fuerte de fondo de esta estrategia de seguridad antidrogas es una cuestión, digamos, de ir por la victoria, de no preguntar, sino afirmar. Van a destruir a los cárteles, y para esto ya fueron también etiquetados, se menciona en este documento una vez más, como narcoterroristas, ¿no? Como ya una etiqueta de muy fuerte de que tiene que ver ya no con el tema de salud y de contención como era antes este enfoque, sino ya de guerra, ¿no? Es decir, un terrorista de Hamas o de Hezbollah es igual que un narcotraficante, ¿no? Y entonces eso también implica, además de la cuestión directa de la seguridad y de que ponen en riesgo a la población estadounidense, esto implica que la guerra va a tener que ver con el congelamiento de cuentas y con poner al descubierto las redes de protección política, que por supuesto las hay gracias a la corrupción en México y en muchos otros lados, poner al descubierto estas redes para poder combatirlas. Y esto es muy grave para México porque evidentemente pues hay mucha gente en diferentes gobiernos, quizás de diferentes partidos, pero señaladamente en el oficialismo, que es el que tiene pues muchos estados de la República ahorita, y el gobierno federal, pues mucha gente que podría estar pues involucrada de una forma u otra en cobijar este tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, ¿no? Ya vimos aquí un caso de urgencia, ¿no? Así lo nombró Estados Unidos urgente, pidiendo la deportación de este ahora exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y otras personas más que también tienen que ver con este tráfico, supuestamente. Estas acusaciones son muy graves, ¿no? Pero quizás podría estar en la lista muchos gobernadores más, ¿no? Ya hay listas imaginarias o realistas por todos lados. No me quiero meter mucho en eso porque pues hasta que no hubiera una seguridad no se puede hacer una aseveración. Eso es algo muy delicado. Pero digamos, aquí la fuente pues es el gobierno de Estados Unidos. Entonces se trata de desmantelar totalmente el negocio de los cárteles, y esto pues realmente le va a acabar beneficiando a México siempre y cuando la postura del gobierno federal no sea estar en contra, no sea oponerse, no sea enredarse, como decimos, en la bandera y alegar soberanía, cuando la soberanía más bien es la que ya se perdió hace muchísimos años por la corrupción ante el narcotráfico, es decir, por sacar dinero
del narcotráfico, los políticos corruptos pues han cedido soberanía y el narcotráfico ha aprovechado estos espacios de poder para colocar muchos alcaldes, regidores, concejales, presidentes municipales, senadores, no sé, colocar muchísima gente en los gobiernos, policías, por supuesto, gente que también se ha visto involucrada de las Fuerzas Armadas, por desgracia, en una época o en otra. O sea, está totalmente infiltrado, ¿no? Y se dice en Estados Unidos, el gobierno norteamericano de Trump dice que hay grandes territorios de México ya controlados totalmente por el narcotráfico y que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno controlado por los cárteles. O sea, son, digamos, unas posiciones ya muy fuertes que rebasan por mucho un tema de salud y de combate a las adicciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una estrategia integral muy, muy a fondo que pues se va a ir, digamos, desahogando en términos de quizás de drones, en términos de intervenciones militares acordadas con el gobierno, suponemos, de México, en el mejor de los casos, y cuando no sea así, pues no sabemos qué pueda suceder, ¿no? Esperemos que siempre sea de forma acordada con el gobierno de México y que no haya una intervención así nada más unilateral, pero si el gobierno de México que realmente en los hechos no se está negando, a todos le están diciendo que sí, a Donald Trump. Pues no son tontos tampoco, ¿no? Pero digamos, el discurso oficial, el discurso de las mañaneras, es decir, siempre que la soberanía está por delante, que aquí no manda ningún extranjero, bla, bla, bla. Pues sí, pero si los cárteles, que básicamente son mexicanos, por desgracia, qué cosa tan terrible, ¿no? Que los cárteles más grandes del mundo sean los mexicanos, pues se tiene que resolver este problema en México. Entonces se requiere una absoluta cooperación del gobierno mexicano en todos sus niveles, en sus tres niveles. Pero si no se diera esto, pues sí, seguramente sí podría haber una intervención, ¿no? Aunque pues el cobijo más que nada va a ser a los políticos que estén involucrados en este crimen. En fin, esta estrategia finalmente nos conviene mucho con mexicanos y se mencionan a 4 países muy señaladamente, y uno de ellos es México. México, Colombia, en el continente americano se mencionan directamente como que tienen que atender el problema del tráfico de drogas y de fuera de América se menciona a la India, que la verdad no estaba tan en el radar de mucha gente, y a China, por supuesto, es así totalmente obvio, porque ya sabemos que Estados Unidos ha declarado muchas veces desde sus diferentes cargos de seguridad que hay al menos 5,000 puntos desde donde estaría saliendo el fentanilo o el precursor del fentanilo desde el territorio continental chino hacia América. Llega en este documento, vemos inclusive un mapa en donde se ve, digamos, que hay 3 rutas que tiene identificadas de China o del exterior, pues, hacia América, y llega el fentanilo o el precursor a Estados Unidos directamente, a México, a Estados Unidos y a Canadá. O sea, entra por cualquiera de esos 3 lugares, por un puerto o por otro. Las metanfetaminas las tienen ubicadas en la frontera norte de México hacia Estados Unidos y el tráfico de cocaína también, ¿no? O sea, son puntos diferentes. Por un lado, de nuestra frontera con Estados Unidos, con 3,000 kilómetros, por un lugar también entraría, digamos, la metanfetamina, por otra entraría la cocaína y por otro entraría el fentanilo, cuando no, también por mar. O sea, tienen un mapeo tremendo, un estudio bastante fuerte, ¿no? Y bueno, también hay que decir que en este documento que es muy largo, son 195 páginas, la palabra México aparece en más de 30 ocasiones. O sea, prácticamente tiene una dedicatoria a México. Ya no tiene, ahora sí, no hay escapatoria, digamos, para el gobierno mexicano, no se puede hacer a un lado, no puede voltear a otro lado. Y hay que mencionar que esto se está dando en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, México, Canadá. O sea, no se les puede decir que no a Estados Unidos en algo que les está afectando tan fuerte, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse, se tiene que decir que sí o vamos a enfrentar las consecuencias, ¿no? Y además, bueno, tenemos además el contexto del Mundial de Fútbol. Hay que verlo todo en un contexto amplio. Se están dando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que es algo importantísimo para el destino del país, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y el Estados Unidos también es México. Entonces es muy importante, pero también viene el Mundial. Entonces, digamos, cualquier cosa que se alegue que no se puede,
se va a afectar la seguridad del mundial y tiene que ser algo pues sumamente protegido. ¿Cuántos norteamericanos o cuántos extranjeros van a estar aquí en el mundial, ¿no? Además de todos los millones de mexicanos que están interesados en convivir y disfrutar de estos juegos. O sea, es un contexto muy fuerte en el que no queda más que decir que sí, porque nos conviene finalmente a todos. Creo que pues Estados Unidos con con Trump a la cabeza, en el liderazgo de Donald Trump, pues se han mostrado como el mejor aliado de los mexicanos, porque están haciendo lo que debería haber hecho el gobierno o los gobiernos mexicanos desde hace muchos años, por no decir décadas. Ante este panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha roto el silencio. En una respuesta directa a las advertencias provenientes del norte, Sheinbaum ha enfatizado que México no aceptará imposiciones que vulneren su soberanía. Sin embargo, la presión es palpable. Mientras el discurso político es de confrontación, en el terreno judicial vemos movimientos. La Fiscalía de México ha llamado a declarar a 50 personas relacionadas con la trágica muerte de agentes de Estados Unidos en Chihuahua. ¿Es esto una muestra de voluntad de justicia o una reacción de emergencia ante la amenaza de Estados Unidos de condicionar toda la cooperación antidrogas a resultados inmediatos y extradiciones clave? Por el momento la moneda está en el aire. Giramos ahora hacia el cono sur. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, vive una semana de alta volatilidad geopolítica. Al día de hoy, vemos que el precio del cobre en Londres ha experimentado una pausa tras rozar los $13,400 por tonelada, impulsado por los temores globales tras el control formal de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Esa tensión en Medio Oriente no solo encarece la energía, sino que presiona la inflación chilena, justo cuando el país busca consolidar su recuperación. En el ámbito local, hay dos frentes económicos que usted debe monitorear. Ajuste del Fondo Monetario Internacional esta semana recortó la proyección de crecimiento para Chile al 2% para 2026. El organismo advirtió que la megareforma tributaria y los créditos al empleo podrían tensionar las arcas fiscales si no se anclan correctamente en un entorno de incertidumbre global. Ley de minerales críticos. En una movida estratégica de última hora, Chile avanza en un nuevo marco legal para asegurar la cadena de suministros de minerales críticos. No se trata solo de litio. El proyecto define al cobre, cobalto y tierras raras como esenciales para la seguridad nacional, buscando reducir la brecha frente a las exigencias de sostenibilidad del mercado global. Chile se encuentra hoy en medio de la disputa entre China y Estados Unidos por el control de la electromovilidad. Mientras Beijing busca profundizar su alianza a través del foro China-CELAC, Santiago intenta mantener un equilibrio delicado, proteger su soberanía económica sin perder sus principales socios comerciales en un mundo que parece dividirse en bloques. Finalmente, crucemos hacia el Caribe. El régimen cubano ha intensificado su retórica denunciando un supuesto bloqueo petrolero que ha dejado a la isla en la penumbra. Sin embargo, el secretario Marco Rubio ha salido al paso para desmentir estas acusaciones con datos en mano. Rubio sostiene que el colapso del sistema eléctrico y la falta de combustible en Cuba no son producto de sanciones externas al crudo, sino de una infraestructura obsoleta y décadas de mala gestión económica por parte de la dictadura. Mientras el régimen busca culpables fuera, el pueblo cubano enfrenta una de sus peores crisis humanitarias en años, una situación que Estados Unidos vigila de cerca como un foco de inestabilidad para todo el hemisferio. Y recientemente el Senado rechazó una iniciativa de ley que pretendía atar de manos al presidente Trump en cuanto a acciones militares que podría llegar a tomar en cuanto a Cuba. Para hablarnos más acerca de este tema, nos acompaña Julio Schilling. Él es experto en los temas de Cuba, además de conocer ampliamente toda la trayectoria de lo que ha pasado con el régimen cubano. Él estuvo en una entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Así que vamos con la información. Recientemente el Senado de Estados Unidos, pues ahora sí que echó para atrás, rechazó
pero que era una iniciativa que pretendía atar de manos al presidente Trump en cuanto al uso de la fuerza en relación a la situación en Cuba. ¿Cómo se da esta situación? Estuvo bastante reñida, Julio. ¿Por qué hay esta dicotomía en Estados Unidos entre sí intervención en la isla y no intervención en la isla? Cuéntanos un poco más al respecto, por favor. Como los Estados Unidos está reflejando una polarización que me atrevo a decir estar regado por todo el mundo. Sin lugar a duda hay un número significativo de personas que en la política ya específicamente estadounidense que defienden la dictadura castrista de una u otra forma, o sea, o al menos promueven sus intereses. La votación reñida en el Senado, intentando hacer algo que en mi apreciación es inconstitucional, porque un presidente tiene el mando, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la obligación de defender los intereses, la libertad de los ciudadanos estadounidenses y defender la Constitución. Y, o sea, ya eso es otro terreno, si realmente tiene validez o no. Pero la votación fue por líneas principalmente partidistas, pero prefiero añadir la palabra ideológica porque hay un sector pequeño de republicanos que defienden, o sea, una neutralidad, si es que se pudiera ser neutral ante una dictadura que le ha causado enorme daño a los Estados Unidos. Entonces la votación, típicamente estas cosas son reñidas, igual que sobre el embargo estadounidense contra la dictadura castrocomunista, pero en este caso en particular, tomando en cuenta que la actual administración primero ya ha declarado en su memorándum de estrategia de seguridad nacional en noviembre del año pasado y posteriormente en enero, ya declarando que Cuba comunista es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos por diferentes razones, que va a tomar, o sea que la decisión de producir un cambio de régimen en Cuba comunista ya ha estado tomada. Entonces, esto fue un intento de parte de defensores del comunismo cubano de tratar de impedir a eso. Y hay que para poner esto en contexto, que esto es muy importante, Jen, el comunismo cubano desde 1959 ha dedicado enormes recursos a el espionaje, a campañas de desinformación, a infiltrar instituciones en el occidente, de manera muy particular los Estados Unidos, para impactar la opinión pública, para poder presentar ese mito de que son una potencia de la educación y de la medicina, cosa que es totalmente falso e ignora los lugares, o sea, las estadísticas de Cuba republicana, que no es la que ellos han querido presentar, pero en la promoción de la desinformación y tener personas comprometidas ya con la inteligencia castrista dentro de los Estados Unidos en diferentes esferas de la sociedad, tanto en instituciones, organizaciones no gubernamentales, el propio gobierno de los Estados Unidos, pues todo esto busca desdibujar la realidad. Entonces, esta medida era un intento de lograr eso, pero como claramente se mencionó, no tiene ningún sentido para partir porque no hay tropas estadounidenses o sea, no han invadido a Cuba y en parte tenemos que recordar que hay un acto que se llama los War Powers Act, un acto que busca condicionar si se pasa determinado tiempo donde hay fuerzas
militares de los Estados Unidos envuelta en una acción bélica. Si hay tropas en el extranjero, pues después de determinado tiempo se tiene que rendir cuentas al Congreso para ver si el Congreso declara la guerra o no. O sea, esa es la idea, y es en ese espíritu que presentaron esto, pero desde el primer momento se contemplaba que no tendría ninguna validez, porque de nuevo no hay tropas de los Estados Unidos ocupando ningún territorio cubano en este momento. O sea, está la base de Guantánamo, pero eso no tiene nada que ver con ningún acuerdo con la dictadura cubana. Eso es un hecho ya desde la independencia de Cuba. Antes de despedirnos, queremos compartir una noticia que ha iluminado los escenarios más importantes de nuestro país. Estamos hablando de la gira de Shenyun 2026 por México. Un espectáculo que va más allá del arte, es el renacimiento de 5.000 años de civilización china inspirada en lo divino. Este año la gira ha sido un fenómeno absoluto, logrando llenos totales en cada ciudad de la República Mexicana donde se ha presentado. La respuesta del público ha sido conmovedora, confirmando que hoy más que nunca el mundo anhela mensajes de esperanza y valores universales a través de la belleza. Atención, porque estamos en la recta final. La gira termina este domingo 10 de mayo, precisamente en la ciudad de Guadalajara. Si usted se encuentra en la Perla Tapatía o sus alrededores, hoy es el momento de actuar. Quedan solo unas pocas funciones para experimentar lo que muchos críticos han llamado un espectáculo que cambia la vida. No deje pasar la oportunidad de ver esta producción antes de que abandone suelo mexicano. Pueden encontrar sus boletos e información oficial en shenyun.com/MX. Un regalo perfecto para este fin de semana, celebrando la cultura, la libertad y a todas las mamás en su día. Llegamos al final de este recorrido por la realidad geopolítica de nuestra región. En tiempos donde la narrativa oficial suele ocultar la profundidad de los conflictos, nuestro compromiso sigue siendo con la verdad y con usted. Si considera que esta información es vital para entender lo que sucede en nuestro continente, les pedimos que nos apoyen de 3 formas. Denle me gusta a este video, eso ayuda a que el algoritmo venza la censura y llegue a más personas. Suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo análisis profundo. Y comenten, ¿creen que México debería permitir una mayor intervención de Estados Unidos para frenar la violencia o es un riesgo demasiado alto para su soberanía? Queremos leer sus comentarios. Gracias a todos por su atención, por su tiempo y por buscar la verdad junto con nosotros. Nos vemos en la próxima entrega. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shenyun, del 6 al 10 de mayo, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Compre sus boletos en shenyun.com.